eh, digamos, son permeables al cambio, son dinámicas, van cambiando con el tiempo y según las culturas. Quienes han hecho los diagnósticos más enriquecedores, más claros sobre nuestras actitudes ante la muerte, tanto hoy como en otras épocas del pasado, son historiadores como por ejemplo Philippe Ariès y sociólogos como por ejemplo Norbert Elias. Estos dos nos han dicho, sobre todo, que en nuestra época la muerte pasó de ser vista como un acto natural y un acontecimiento público, tal como era eh, como asumida en el medioevo y también en algunos de los primeros siglos de la modernidad, a ser entendida hoy en día como un evento que irrumpe los ciclos naturales, que debe ser temido y que debe ser escondido de la mirada pública y que debe ser, por tanto, eh, parte de lo que ocurre solamente en la vida privada y no en el ámbito público. En el siglo XX este proceso parece haberse intensificado mucho, según estos autores, y la muerte se ha convertido en un tabú, el tabú al que estamos acostumbrados en nuestras culturas urbanas contemporáneas. Y este tabú, para caracterizarlo de modo muy rápido, podemos decir que dicta tres comportamientos básicos. El primero es que no se habla y no se debe hablar de la muerte directamente en nuestras sociedades contemporáneas. Por ello se suele hacer uso de eufemismos para denunciar la muerte, ¿no? En español decimos, tal persona se fue, nos dejó, descansó en paz. En inglés se dice passed away, y así en casi todas las lenguas occidentales hay eufemismos para referirnos a la muerte. Este es uno de los aspectos de este tabú de la muerte contemporánea. El segundo aspecto es que no se debe observar, ni mucho menos tocar el cadáver, actitud que se considera hoy en día como morbosa o perversa. Por ello, en nuestras sociedades cada vez es más común que en los funerales el féretro esté cerrado, sellado y haya sobre él o a sus lados fotos del fallecido cuando estaba vivo, ¿no? Cada vez más consideramos que asomarse a mirar al muerto en el féretro es una actitud morbosa. Eh, y el tercer aspecto, atado a esta tabuización contemporánea de la muerte, es que la agonía y la muerte, el proceso de muerte, deben ser privados. No se debe morir en público o rodeado de amigos, visitantes y mucho menos de simples curiosos, ¿no? Hay una especie de solemnidad alrededor de la agonía y del momento de la muerte. Debe ocurrir en el ámbito privado, y en general debe ser un acto individual y administrado por instituciones hospitalarias y personal médico. Esto, por ejemplo, nos dice Norbert Elias, ha llevado a que los enfermos y los ancianos enfrenten una muerte cada vez más solitaria en ausencia de sus seres queridos. Pero además, esta muerte contemporánea es una muerte que resulta ser fragmentada, como ya lo sabemos, es decir, que no se trata ya más de un proceso ininterrumpido de deterioro que culmina en el cese natural de las funciones vitales, sino que es una especie de carrera fluctuante de repentinas mejorías y retrocesos, acompañados de la pérdida de funciones fisiológicas específicas y de la conciencia o de algunas facultades mentales. Aunque los adelantos médicos sin duda han hecho que la muerte contemporánea sea menos dolorosa, la agonía se ha convertido en un proceso devastador emocionalmente, dada esta fragmentación de la muerte, y esto tanto para el moribundo como para los allegados. Bien, estos son como los tres aspectos fundamentales de lo que estos autores han llamado el tabú contemporáneo de la muerte y que yo suscribo. Por fortuna, sin embargo, en las dos primeras décadas del siglo XXI alcanzamos a observar algunos cambios esperanzadores
en estas actitudes. Pienso yo que en estas 2 décadas alcanzamos a ver algunos cambios que nos hacían pensar que la muerte empezara a destabuizarse, a dejar de entenderse como un tabú. Entre esos cambios estaban, por ejemplo, el desarrollo de los cuidados paliativos como especialización médica, que pues es mucho anterior, pero que en estas 2 décadas pues ha estado en auge y ha permitido un abordaje interdisciplinario a la muerte de pacientes terminales, abordaje cuyo ingrediente central es la muerte en casa, la atención domiciliaria a pacientes terminales. La consigna de morir en casa empezó entonces a ganar adeptos en muchos países desarrollados y también en muchos países latinoamericanos, apoyada por las organizaciones para morir dignamente. Estos cuidados domiciliarios me parece a mí que no solo se enfocaron en evitar el dolor en pacientes terminales, sino también en proveer ambientes de solidaridad y afecto para que los enfermos pudieran tener, por ejemplo, conversaciones francas sobre su muerte con sus familiares, con sus amigos y, por supuesto, en el ámbito de sus hogares. Esto me parece a mí que permitía de alguna manera pensar en que el tabú de la muerte se empezara a superar, ¿no? Que la gente pudiera hablar con sus familiares y con sus amigos sobre su propio proceso de muerte. Por otro lado, también empezaron a ocurrir cosas como que las funerarias empezaron a ofrecer servicios que se adaptaban mejor a las necesidades de los deudos, tales como rituales no religiosos, en los que los allegados del fallecido contribuían a planear la ceremonia, decían, nos gustaría que ocurriera esto, que pusieran esta música, que se ofrecieran bebidas o no, y sobre todo en las que se le ayudaba a los familiares a escribir oraciones fúnebres que les permitieran empezar a desarrollar su duelo en las ceremonias. También empezamos a ver una tendencia a tener funerales más ecológicos, con urnas que se pueden conservar en casa, y bueno, todo tipo de nuevas formas de entender la muerte en casa, rodeado de los seres queridos, y de entender los funerales como momentos en los que se comienza a tramitar el duelo. Todo esto a mí me parecía que realmente era esperanzador y me hacían pensar en la posibilidad de una paulatina renaturalización de la muerte. La muerte, creo yo, empezó a sentirse de nuevo familiar, cercana, un evento del que se puede hablar y sobre el que es posible tomar decisiones tanto individuales como colectivas. Muchos creímos que esto traería consecuencias benéficas para la sociedad, por ejemplo, menos muertes en hospitales, mayor empatía por ancianos y enfermos, rituales más dirigidos a propiciar duelos sanos, y en la arena pública un diálogo mucho más claro y abierto que se tradujera en políticas generales de tolerancia a los distintos modos de morir, como el suicidio, la eutanasia, la muerte natural, la muerte asistida, etc. Sin embargo, en mi opinión, esta tendencia sufrió un radical retroceso con la pandemia por el COVID. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta. ¿Quieren que continúe? Creo yo, perdón, ¿alguien quería hablar? No, ok. Bien, pienso yo que esta tendencia sufrió un radical retroceso en la pandemia del coronavirus. En primer lugar, la muerte por COVID-19 es hospitalaria y altamente fragmentada, dado el uso generalizado y muchas veces infructuoso de ayudas respiratorias, pero además es totalmente solitaria, gracias a las estrictas medidas de aislamiento para evitar el contagio. Quien muere hoy en día por COVID generalmente muere en un contexto de absoluta incertidumbre, en ausencia de sus seres queridos, sin apoyo emocional alguno y rodeado además de un personal médico
pues, que evidentemente por encontrarse en un estado permanente de emergencia por el COVID, no tienen los recursos anímicos para enfrentar estos casos. Por su lado, los allegados de estas personas se ven obligados a realizar su duelo en condiciones también muy precarias. Primero, no tienen el alivio de los funerales públicos a los que puedan asistir otros familiares, amigos, colegas. Está muy restringido en este momento, por ejemplo, la asistencia a funerarias, de modo que los funerales se están realizando, los allegados están realizando sus duelos en situaciones de bastante soledad. No tienen derecho a abrazos, a besos, a expresiones de dolor y a expresiones de consuelo. Están bajo la sospecha de ser ellos mismos portadores del virus y se encuentran confinados a unos hogares donde el recuerdo de su ser querido ausente pues no puede evadirse ni por un momento, ¿no? Están en casa todo el tiempo rodeados de los objetos de sus seres queridos fallecidos. Eso por supuesto que dificulta mucho más el duelo. Es decir, que su duelo está siendo en este momento tan solitario e inhumano como fue la muerte de su familiar. Pero además de ello, pienso yo que hay otro problema con la pandemia y la actitud ante la muerte que ha desencadenado la pandemia, y es que el tratamiento mediático del COVID-19 ha convertido aún más en tabú la muerte, escondiéndola tras estadísticas, cifras, predicciones, términos técnicos, reglas de prevención y todo tipo de estereotipos sociales. Lo que a mí me parece más triste de todo esto es que aunque pareciera que el virus nos ha acercado más a la muerte parece que está mucho más cerca, a la vuelta de la esquina, en realidad el tratamiento mediático de la pandemia nos ha alejado de ello. Los muertos por COVID-19 engrosan unas estadísticas muy burdas que están dirigidas sin duda a producir miedo y a garantizar de este modo las medidas de aislamiento preventivo. Estas estadísticas ocultan de la vista pública a los individuos, a las familias, a las personas en concreto que sufren o que han sufrido la enfermedad. De modo que aunque todos los días tenemos noticias al respecto, no sabemos en realidad nada de aquellos que han sobrevivido al virus o de aquellos que murieron por su causa. Lo poco que sabemos es porque alguien nos cuenta de un familiar que está enfermo por COVID, de un pariente, de un amigo, pero realmente los medios de comunicación no están haciendo una labor por acercarnos el dolor, el sufrimiento de estas personas al resto de nosotros, al resto de la sociedad. Este despliegue estadístico lo que hace en realidad es impersonalizar la muerte y sirve solamente para ocultar su realidad, pues permite continuar con la fantasía inconsciente de que la muerte es algo que le pasa a los demás, pero que no me va a pasar a mí. Heidegger afirmaba a principios del siglo XX que nuestra constante huida de la muerte consiste precisamente en pensar a cada momento que son los otros los que mueren, no yo. Unos otros con los que no me puedo identificar, en este caso porque son solo números, columnas en gráficos, curvas en modelos de predicción. Los discursos públicos sobre la pandemia, entonces, nos hablan de una muerte que no es la nuestra, sino la de unos otros mudos, solitarios y socialmente estigmatizados. Paradójicamente, sin embargo, esconder la muerte tras estadísticas y tras estos discursos mediáticos tan impersonales no nos inmuniza contra el miedo a la muerte, sino que lo exacerba. La impersonalización y la exotización de la muerte, operada por estos discursos públicos, hace que la visión próxima de la muerte nos resulte cada vez más insoportable. Por eso las imágenes de las morgues móviles en Nueva York nos produjeron tanto espanto, ¿no? Era, por fin los medios de comunicación estaban mostrando la muerte real, la cara real de la muerte y no la muerte tras las estadísticas, los números, las cifras, etc.
Y la razón por la cual nos producen estas imágenes tanto espanto es porque la muerte en nuestro imaginario contemporáneo pertenece a los espacios privados y cerrados de hospitales, funerarias, cementerios, y solo debe alcanzar la esfera pública en breves obituarios o en estadísticas generales, eh, es decir, mediada por un lenguaje que es homogéneo, que oculta a las personas tras fórmulas comunes y tras elogios que son triviales. Este tratamiento nos alivia, porque si la muerte no es de los otros, como si la muerte es de los otros y no mía, como decía Heidegger, podemos ignorarla, huir de ella con mayor facilidad. Su contrapartida, sin embargo, es que cuando la vida nos enfrenta naturalmente a la muerte, nuestra única reacción posible es el pánico. Bien, para concluir, lo que creo que ha ocurrido con esta pandemia y con el tratamiento que le han dado epidemiólogos, políticos y medios de comunicación, es que estamos aún menos equipados para afrontar la muerte hoy de lo que estábamos antes. Ahora estamos atrincherados en casa, tenazmente empecinados en desconocer nuestra inevitable mortalidad, sospechando de nuestros familiares, de nuestros vecinos y de nuestros amigos, y con un miedo que a mi modo de ver es irracional a una representación de un virus que es absolutamente impersonal. Ya ni siquiera se trata de la famosa calavera con guadaña, sino que se trata de esta esfera con unas salientes puntiagudas que no le dicen nada a nadie. Todo esto nos hace olvidar cosas que son muy importantes, como por ejemplo que los enfermos necesitan proximidad, que los ancianos requieren respeto e interacción social también, y que los niños necesitan más que nadie contacto con otros niños y también con adultos. De modo que en esta ilusión por controlar nuestra incontrolable mortalidad, lo que hemos hecho es volcarnos a evitar la única vida que vale la pena ser vivida, que es por supuesto una vida con los otros, una vida en comunidad. Bien, eso es lo que tengo que decir. Les agradezco mucho por su atención. Si tienen comentarios y preguntas, son muy bienvenidos. Catalina, muchas gracias por tu intervención muy interesante. Aquí he tomado notas que después de tantos años de ya estar trabajando en el tema, encuentro siempre novedades y encuentro cosas muy importantes en lo que dices. Gracias. Yo he notado en este tiempo de pandemia un cambio fundamental en los avisos de obituario que salen en la prensa. Ajá. Ay, qué ¿Sí? bien. O sea, Sí. antes la gente ponía como fulano de tal, descansó en la paz del Señor, lamentamos su muerte e invitamos a las exequias tal. Y mira, o sea, tengo aquí una cantidad, bueno, una de una forma distinta de no nombrar la muerte, y es esta señora ha sido elegida para integrar el coro de los bienaventurados. Ah, caramba. ¿Sí? O El sea, coro ella de no ángeles del murió, fue cielo. invitada a formar parte del coro de los bienaventurados. O sea, eso me pareció la máxima. Pero o sea, están contando, o sea, como esas palabras que decía la gente en las misas, las están Sí, escribiendo en los obituarios, ¿cierto? sí, sí. Entonces, por ejemplo, un niño subió a la casa de nuestro padre, solo 13 meses estuviste con nosotros. Hijo precioso, tu dulzura, alegría y amor dejan un vacío que solo cesará al encontrarnos en la eternidad. Sí. Entonces, Bueno, es que dice pero, muchísimo más, ¿no? Dice mucho exacto, más de pero, sentimientos, ¿no? exacto, Cómo nos duele tu ausencia, el poco tiempo que estuviste. Sí. exacto. Esta de un señor y dice, partió este Sí. señor, líder, hombre de familia, ejemplo de cultura, carisma y vitalidad. A sus 93 años, el 28 de julio, descansó en paz nuestro inolvidable y cariñoso patriarca. Vivió una vida plena al lado de su esposa, quien recuerda que cumplieron la promesa de estar juntos hasta la vejez y cuentan una cantidad de cosas. O sea, están haciendo unas cosas súper bonitas. Este otro señor que murió, papi, miramos al cielo llanero con la misma ternura y cariño infinito que nos regalaste durante toda tu vida. Desde hoy serás la estrella más brillante e importante del firmamento.
y están escribiendo, o sea, unas cosas súper bonitas que antes no lo habíamos visto. O sea, yo guardo muchos obituarios especiales porque hay novelas. O sea, hay novelas, una era de un señor que tenía, pues yo conocía quién era el señor, entonces sé que el señor fue casado con una señora, se divorció de ella, se casó con otra señora y al final de la vida se consiguió una novia. Y había un aviso que era su esposa fulana de tal, su señora fulana de tal y su prometida fulana de tal. Tres avisos, o sea, como toda una novela. Y de eso uno crea una novela y otro que no nos dejaron ir presencialmente, pero nosotros somos quienes que acompañamos de corazón unas novelas fantásticas con estos obituarios. Pero la forma de la gente expresar el cariño y expresar quién es y sacarlo y publicarlo, a mí me parece, porque es que pues es todo un discurso. Es una oración fúnebre en el obituario. Ajá, exacto. Pues me alegra mucho que me digas eso, Carmenza, y quiero por favor que escanees todos esos obituarios y me los envíes para mostrarle a mis estudiantes, porque si ese es el caso y esto ocurre con la pandemia, tal vez la gente está necesitando expresar públicamente sus sentimientos de duelo de otro modo. Y como no es posible hacerlo en los funerales, con los amigos, con la gente más cercana, de pronto la manera de hacerlo es publicando algo. Entonces, eso me parece muy interesante, por supuesto que es una hipótesis que lanzo, que necesitaría mucho más para ser confirmada, pero me parece que puede ser una salida posible. Y la otra cosa es que eso puede estar de alguna manera yendo en contra de mi tesis de que la pandemia hizo que hubiera un retroceso en nuestras actitudes ante la muerte, y puede ser que no. Esa es mi tesis, pero estoy dispuesta a revisarla si se me muestra que realmente nuestra actitud ante la muerte sigue cambiando para volver la muerte algo más natural, de lo que se puede hablar incluso en la esfera pública. Entonces, eso me parece muy interesante. Claro. También entré a un par de rituales por Facebook que transmite la Iglesia de Cristo Rey, ¿cierto? Sí. Y había, por ejemplo, en una persona, había por Facebook conectadas 225 personas, ¿sí? Sí. Y entonces se escribían los saludos en el chat del Facebook público de la iglesia. Ajá. Entonces, escribían ahí que los acompañamos, que sentimos mucho dolor, pero me pareció como, oiga, van cambiando las cosas, ya no es el saludo a la entrada de la iglesia, sino por Facebook. Y pues eso es público, o sea, yo no conocía a esas personas, salió en el periódico entrar por Facebook de la iglesia y ahí entré. Las redes sociales, yo he leído varios artículos al respecto que les puedo enviar. Las redes sociales se han convertido en un lugar donde elaborar los duelos, es increíble. Muchas veces una persona muere y pues su perfil de Facebook se mantiene y sus allegados y amigos envían mensajes a esta persona en Facebook, pues a sabiendas de que obviamente no les van a responder, pero es una manera de realizar el duelo. Y de hecho estaba oyendo hace poco un podcast de una chica que durante mucho tiempo usó el Facebook de su hermana que murió, para realizar el duelo, para sentir que estaba con ella, y le mandaba mensajes y volvía a mirar las fotografías y las cosas que su hermana había puesto, y se comunicaba con los amigos a través del portal de ella de Facebook, y hasta que hubo un momento en el que dijo, ya estoy lista para cerrar el Facebook de mi hermana, pero tomó un tiempo. Entonces sí, eso es un fenómeno que sin duda es muy interesante con las redes sociales. Sí. Yo, por ejemplo, personalmente, yo sí justifico los rituales, justifico la velación, porque, por ejemplo, cuando mi hermana murió, pues como esto, como decía mi mamá, es un evento público, no necesita invitación, podemos ir todos. Al resto de los eventos de vida, pues nos tienen que invitar al matrimonio, a los cumpleaños, nos tienen que invitar. A esto podemos ir todos. Pero conocí, por ejemplo, las visiones que tenían sus empleadas del servicio que habían pasado hace muchos años, su visión de mi hermana, sus compañeros de universidad que yo no conocí, sus compañeros de trabajo que yo no conocí, y me contaban
un perfil de mi hermana que yo no conocía. Entonces yo digo, o sea, a mí me parece bonito porque la gente habla, ahora hay que pedirle a la gente que hable, ¿cierto? O sea, pero se logra. Sí, sí, sin duda. Entonces, Y eso lo hemos perdido. En los funerales ya no hay, como que todo el mundo está callado, se queda muy poco tiempo y se va, ¿no? Pero realmente el funeral tendría que ser el lugar de encuentro para eso, para conocer a nuestro ser querido difunto a través de los ojos de los otros, ¿no? Cómo nos vieron los demás. Sí, eso es una lástima, ¿no? Y cada vez hay menos funerales también. Cada vez la gente considera que es mejor evitar la etapa del funeral, invitan solo a una misa y a la cremación, que es una ceremonia muy, muy breve y que no tiene ningún significado, ¿no? Entonces el funeral se ha convertido en una formalidad que hay que realizar, pero que no tiene ningún sentido para la realización del duelo, que no permite la realización del duelo, la expresión de emociones, etc. Eso es muy triste. pero en lo que decías que están cambiando los funerales y las funerarias se están empezando a adaptar para eso. Ya hemos visto como en el caso de Cocheteus, el que fue presidente de Colsanitas, que su familia hizo un gran cóctel, le invitaban abiertamente en un hotel y pasaron un video sobre la vida de él y después los amigos y los conocidos hablaron palabras de él y decían, él hubiera querido esto, a él le encantaba esto, un cóctel donde nos tomáramos un vino y fueron capaces de hacerlo público, o sea, eso fue súper bonito y es un cambio que sí podemos dar. Sí, sin duda. Sin duda. Yo siempre he fantaseado con montar una funeraria laica, que se llame Ajá. ritos seculares o algo así, en los que uno tenga un espacio y uno planee los allegados el funeral, pues uno les asesora de cómo hacer el ritual, pero que sea un ritual hecho a la medida de cada persona y no necesariamente religioso. Y después sí que vayan y el cura diga la misa en el cementerio o el rabino, ¿no? Eh, pero sí sería muy interesante como ese tipo de servicios que yo creo que en Colombia no se dan, no se ofrecen aún, pero que sí se ofrecen en otras partes del mundo. Mira, aquí sí lo tienen planteado. Yo fui a un congreso de funerarias hace más o menos 3 años Ajá, y ellos sí planteaban como que la gente está pidiendo rituales nuevos, la gente quiere salirse de la misa, quiere salirse de ese. Y si lo están planteando, y sé que hay algunas funerarias que lo tienen planteado, lo que pasa es que les cuesta como, porque es que la gente pide, va y pregunta, bueno, ¿y la misa cómo la hacemos? Entonces decirle, pues usted podría hacer algo distinto, usted asume que si le están diciendo la misa cómo es, pues solamente ven la misa, ¿cierto? sí, Pero sí tienen planteados, es más, por ejemplo, yo digo, tienen una capacidad de una persona que es capaz de hacer un video sobre la vida de una persona de la noche a la mañana, porque pues estos son 2 días que hacen sí, y tienen la gente que les monta y hacen cosas buenas. Lo que pasa es que, como te digo, la gente sigue pidiendo como lo normal, o sea, la sí. gente que está como tú pensando en cambiar es poquita, pero ahora, los rituales en este tiempo de pandemia, unos amigos me contaban que su amigo murió por COVID ahorita y eh, tenían un lote en Jardines del Recuerdo y querían que él quedara en el lote en Jardines del Recuerdo porque el señor no quería ser cremado. Total que lograron, los amigos me decían con unas palancas muy grandes que ellos tienen, que la Secretaría de Salud permitiera que no lo cremaran, pero fue como que unos sobrinos acompañaran a Jardines del Recuerdo y llegaron, salieron de la clínica con el cadáver en unas cosas muy especiales, lo llevaron, lo metieron en el hueco, lo taparon y ya, eso se acabó. O sea, no podía ir nadie más porque no iban a cremarlo, porque con las cenizas sí se puede hacer pues un ritual un poquito más grande, pero como era así, o sea, fue como en 25 minutos. Sí. Sí, está Fue ocurriendo que muy le duro. entregan incluso a los familiares las cenizas ya en la urna y ni siquiera pueden decidir si quieren que su familiar sea cremado o no, ¿no? Simplemente, Así pum, no, aquí está. Y ya. exacto, sí, por salud pública. Cata, Marilu, usted, ¿no podrías de pronto ampliar en formas? Pues yo sé que nos salimos del tema de la pandemia como tal, pero creo que la conversación dio para allá como formas
rituales que tú conozcas por la historia y por las mismas perspectivas de análisis filosófico, otro tipo de respuestas que no son solamente las de la religión o de religiones que son distintas. Estaba pensando pues en una película que hemos comentado varias veces, la de Violines en el cielo, con todo este ritual del cuerpo, o sea, como de golpe poner sobre el tapete algunas de esas formas de podernos volver a acercar a la muerte sin tanta prevención. Porque yo sí creo que uno de los problemas que tú has señalado, y lo quiero subrayar, del tabú en este momento, el tabú de la muerte en este momento del tabú del COVID, es que todo el mundo está infectado. O sea, el cadáver y todo el mundo que puede estar cerca de ese personaje. Entonces hay otro miedo de distancia que ya no es solamente del muerto, sino del contagio por el COVID. Sí, por supuesto que hay muchos rituales. Yo no soy antropóloga, pero me gustaría aprender más al respecto. Rituales sobre todo tradicionales que aún se mantienen en ciertas comunidades, como por ejemplo el ritual del que hablas de esta película bellísima, mal traducida al español como Violines en el cielo, realmente se llama Departures, ¿no? Que es partidas, que es este ritual japonés en el cual el cadáver es limpiado, maquillado, de un modo muy bello realmente, enfrente de los allegados. Por supuesto, muy disimuladamente, con una manta encima, pero digamos que toda la parte de arreglar el cadáver ocurre delante de los allegados. Este es un ritual muy bello. Para no ir muy lejos, bueno, en Colombia hay toda una serie de rituales pues asociados a distintas etnias. Los alabaos del Chocó, por ejemplo, que son estos cantos muy bellos que se realizan en las comunidades afrocolombianas. Eh, y son unos rituales muy interesantes que generalmente requieren la presencia o requieren ver al difunto, ¿no? Yo recuerdo hace poco, hace un par de meses, hubo una noticia en la prensa de unas personas en la costa atlántica que había un muerto por COVID, y en el entierro, pues cuando una persona es muerta por COVID la entierran, la ponen en unas bolsas, por supuesto, de seguridad, ¿no? De bioseguridad y toda esta cosa. Y estas personas de este entierro querían verlo, querían ver al cadáver. Y hay unos videos allí en las redes sociales circulando de cómo hay uno que dice, pues el que tenga miedo, que se vaya. Y bueno, y hay toda una algarabía allí, una cantidad de voces y de gente. Y hay una voz de una mujer que dice, yo quiero verlo, yo quiero verlo. Y eso causó mucha indignación en las redes sociales y en los medios de comunicación. Esa gente bruta, ignorante, que quiere abrir ese cadáver infectado, infectar al resto del mundo en vez de dejarlo en una bolsa, ¿no? Toda esa indignación, yo pienso que es el desconocimiento de que los rituales funerarios son muy importantes y tienen muchas manifestaciones muy distintas y que probablemente en estas comunidades en la costa con una enorme influencia afrocolombiana, pues ver el cadáver es parte importante de lo que ocurre en un ritual funerario para poder despedirse de esta persona, ¿no? Imaginen ustedes que, pues sí, tal vez para ellos, tal vez para esta señora que decía quiero verlo, realmente no podría hacer bien el duelo si no puede constatar que ahí está, que en efecto me dieron el muerto que era, ¿no? Tal cual. Ese es un punto muy importante. Sí. Yo ya no sé si están de verdad matando al que no es o enterrando al que no es, porque no lo volví a ver desde cuando lo dejé en el hospital, ¿no? Exactamente. ¿Qué tal que no sea?
y yo estoy enterrando aquí a uno que no es mi muerto. Eso es una cosa muy importante, que lo saben bien los deudos de desaparecidos, ¿no? Que mientras no logran ver el cadáver, que les entreguen los restos de su ser querido, no pueden descansar, ¿no? Una vez les entregan, qué sé yo, el hueso, el pedazo del vestido, ya como que pueden empezar el duelo, ¿no? Sí. ¿Alguien más quiere intervenir, hacer alguna pregunta, algún comentario? Yo quiero hacerles una pregunta. En la Sí. mayoría de estos encuentros, ¿son mujeres las que están o Sí. también hay hombres? ¿Son Mira, mujeres? es muy extraño que haya hombres. O Ajá, sea, si te digo, no llega nunca al 10%. ok. Sí. Eso ¿Por nos qué muestra creen que que, es eso? pues las mujeres somos las del cuidado, definitivamente. O sea, tal vez en una charla que se llamaba Cuidar al Cuidador, vinieron como 3 hombres que eran cuidadores y ellos iban porque querían saber más de cómo ser buenos cuidadores. Sí, Pero siempre, o sea, es muy raro que los hombres participen en estos temas de la muerte. Nosotros, por ejemplo, en la fundación tenemos más o menos un 60% de afiliadas mujeres y un 40% de hombres, ¿cierto? Eh, digamos que los hombres que están convencidos del tema de la muerte digna están muy convencidos, ¿cierto? Pero como quien dice, ya firmé el documento, pero no me hable más del tema, ¿sí? Ya no me esté Quiero diciendo, hacer no me una esté, no, pregunta. ¿sí? Te interrumpo, Carmenza, qué pena, pero es que si no se me olvida luego, que la doctora mencionó una frase hermosa, me encantó, donde dice que este afán loco, no fue esa la palabra, pero es un afán insistente por detener a la inevitable muerte. Y en este caso del COVID, yo quisiera saber en qué momento el paciente y el procedimiento dicen, ya no más, no lo entubo, o sea, esta persona no va a soportar una intubación porque ese afán de que me entube para ver si me rescato y lo que mencionaba de los medios masivos, en ningún momento nos dicen cuántas personas han salido, han sobrevivido a una UCI. Cuando dicen que hay una cifra X de recuperados, suponemos que es de toda parte, los que estuvieron tratados en casa, los que están en hospitalización y los que hay en la UCI, pero nunca nos han dicho cuántos de los que entran a UCI vale. relativamente, realmente se salvan. Entonces me pareció maravillosa esa frase y si quisiera preguntar eso, ¿en qué momento de ese proceso y de los procedimientos y protocolos de COVID decimos, ya no más, esta persona no va a intubación, no lo va a soportar? ¿O en qué momento uno como firmante de derecho a morir dignamente dicen, hasta aquí llegué? Carmen, Eh, yo creo que es para ok, ti esa pregunta. bueno, tuvimos una charla muy importante con el doctor Eliezer Cohen, empezando la pandemia, sobre esto. Él es médico del servicio de urgencias de la Fundación Santa Fe y él nos hablaba que ellos respetaban muy claramente las voluntades anticipadas de las personas. Y si definitivamente veían que una persona no tenía buen pronóstico y había firmado el documento de voluntad anticipada, no lo conectaban. Lo pasaban a cuidado paliativo, lo atendían, le controlaban los síntomas, pero no hacían nada más. Pero una médica me escribe un día y me dice, sabes que estoy muy triste cómo se está gestionando ese tránsito de la vida a la muerte. Te quería contar porque estoy muy impactada y me cuestiono si de verdad se pudiera dar logros en los hospitales, concientizar que así como nacemos también morimos. Yo llevo varios casos de personas con COVID que llegan muy malitas y la verdad muy asustadas de que se van a morir y efectivamente duran 1 o 2 días y mueren en unas angustias terribles. Porque en los hospitales solo pensamos en intubar, en poner cosas, dispositivos, medicamentos, pero nada más. Se nos olvida qué piensa y qué siente el paciente y estoy viendo un tránsito con mucha
y con mucha angustia y ahora más agudizado con el COVID. Claramente yo veo todo esto y me quedo callada porque no se da esa importancia a la conciencia, al sentir, a la mente del paciente. Se ve como un bulto de carne y ya que dejó de vivir. ¿Sí? O sea, esto es súper fuerte, ¿cierto? O sea, lo que nos hablaba el doctor Cohen de que estaban tratando también a las personas, las estaban pasando a cuidado paliativo. Esta otra doctora en otro hospital nos muestra que no, solamente están usando la técnica y no se están preocupando por ese paciente que va a morir y acompañarlo, que hable con su familia, que se comunique con alguien, que alguien lo pueda acompañar, sino simplemente implantar la tecnología. Es una cosa súper fuerte. Y esta cosa de aplicar protocolos para todo, en todos los casos, yo creo que eso ha denigrado mucho el trabajo, la profesión médica, ¿no? La profesión médica tradicionalmente era precisamente una profesión que se ocupaba como de el caso particular, los síntomas, aprender a leer los síntomas, saber si en este caso es mejor este procedimiento, es mejor este otro. Y eso, pues sí, eso sí se ha perdido mucho con la instauración de protocolos médicos para todo. Una médica también me hablaba como el hecho de que tengan que ponerse pues todo el traje de astronauta para atender un paciente, pues lo aleja un montón, porque es que no se ve quién está detrás de todo ese traje, ¿sí? Ella ha trabajado en el parto humanizado, ella es ginecóloga y me decía, o sea, no, esto del parto humanizado, pues uno, sí, o sea, ahorita con toda esa parafernalia no hay manera de acercarse al paciente, no hay manera de tocarlo, ni de que, ¿sí? O sea, la relación se hace muy lejana detrás de todo ese traje. Yo quería, veo en los chats que Fabiola plantea un problema de, otra vez, volviendo voy a unir dos temas, el de los hombres que preguntaba Catalina, y pues tú contestas que hay un desbalance entre el hombre y la mujer. Yo también pensaba en los rituales. ¿Por qué rechazamos tanto los rituales que tienen una tradición o un modelo atávico muy unido a las formas populares? Pienso que con el tema del hombre hay como pues los voy a relacionar por un filón, y es como esa discriminación de que las cosas elegantes y buenas, comillas, cultas, muy mal entendidas, pues uno no grita ni llora como se suponía que antes había, las que también se contrataban personas porque lloraran, las plañaderas, creo que se llamaban. Sí. O, por ejemplo, el otro lado de los mariachis en un entierro mexicano. Sí. O no estoy hablando del Día de los Muertos, sino literalmente sí, entre los grupos populares. Lo mismo me parece que hay el mismo filón, pero quería tu opinión, Cata, por supuesto, pues hasta dónde hay una postura de lo masculino, llámese machista o como tú quieras, pero otra vez con unos tabús frente a la muerte, y es que el hombre puede entender, pero ya no me hable de eso, yo ignoro, obviamente que estamos en el primer paso de la negación, pero creo que es una actitud se cortó. Pues está más abierta por su sensibilidad que se permite socialmente a tratar de profundizar en estos problemas y de tomar una decisión. Y lo amarro con la última pregunta, no me acuerdo de quién era, de Mariana, creo, o el tema. Yo pienso que la decisión, si uno quiere que lo conecten o no ante una situación del virus, en este caso concreto, pues no es que yo haga propaganda por la fundación, porque no ese es el punto, pero si uno tiene firmados los papeles y si uno le ha contado a sus allegados, yo personalmente considero que si a mí me llega a dar grave, no me llevan a ninguna clínica, me ayudan en mi casa y chao Pepito. Pero es muy importante que la familia lo sepa, porque es que cuando lo llevan ya lo entuban y después la familia se pregunta, yo tengo un caso cercano,
que no tienen ni idea si esa señora hubiera querido morirse o quiere que la sigan manteniendo conectada hasta sécula seculorum. Entonces no sé si hay ahí como este tema discriminatorio de hombre-mujer, discriminatorio de lo que es educado correctamente social y lo que es muy plebe, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que hay prejuicios de género y de clase involucrados, ¿no? Los de género tienen que ver también con que las mujeres no solamente estamos encargadas del cuidado, sino que también nos permitimos la expresión de emociones, y los hombres tradicionalmente no se permiten la expresión de emociones o están en contacto con las emociones o hablar de asuntos que son claramente emocionales, pues que traen consigo una carga emocional fuerte. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que tiene que ver con muchos prejuicios de todos estos tipos. Es muy triste porque pues ellos se mueren tanto como nosotras. Entonces. Se mueren más de COVID, Y se según mueren más. estadísticas. Sí. Sí. Sí, y en cuanto a la voluntad de no ser, pues de que la vida no sea eh, pues prolongada artificialmente en los casos de COVID, pues no sé, pero sí valdría la pena como hacer o proponer por lo menos a las entidades gubernamentales encargadas del asunto unos cruces estadísticos de verdad, como cuántas de las personas que entran a cuidados intensivos sobreviven, porque eso no parece ser muy claro, ¿no? Parece que las personas que más sobreviven son aquellas que les dan oxígeno y algún tipo de ayuda respiratoria, pero no en cuidados intensivos. Y eso yo creo que pues, incluso les sirve a los médicos para cambiar sus protocolos, ¿no? De hecho, tengo entendido que ahora están conectando menos a las personas, ¿no? Pues están tratando más como ¿cómo se llama eso? Con estas medicinas que son unos antiinflamatorios muy fuertes, con corticoides. Con corticoides. Con Sí. corticoides, ¿no? Sí. O sea, definitivamente los que entran a cuidado intensivo y deben ser conectados a aparatos, la tasa de supervivencia no es mayor al 20%. Es lo mismo que los pacientes que los reaniman por un paro cardiorrespiratorio, que uno ve en las películas y en las series, como que son tantos casos exitosos. Las estadísticas son que el 17% de las personas a las que les hacen reanimación, realmente la reanimación es exitosa en cuanto a que la persona sigue viviendo, solo el 17%. Y de ese 17%, solo uno queda con daños cerebrales mínimos. Los demás quedan con daños cerebrales más grandes. No. O sea, las estadísticas son muy fuertes, ¿cierto? Es más, yo he dicho y a la gente le ha parecido muy particular que el que le da COVID de la forma grave y lo llevan a cuidado intensivo, si sale vivo y se recupera, sale en el noticiero. ¿Sí? Claro, o sea, por eso es noticia que se recuperó, porque pues es un caso entre no muchos. Ahora, las personas a las que les da COVID de la manera grave son menos del 10% de las personas que les da COVID. O sea, los demás, como el 80% son asintomáticos, 10% tiene síntomas como de una gripa harta y 10% se complica. O sea, tampoco es tan dramática, pero el porcentaje de los que van a UCI y se recuperan es mucho. Sí. Bueno, Catalina, pues te agradezco muchísimo. Han sido muy, muy interesantes tus conceptos, ¿cierto? Esos conceptos del tabú de la muerte, ¿cierto? Y de cómo debemos avanzar en este tema y no seguir echando para atrás, ¿cierto? Volverlo cada vez más un tabú, sino que hablar más de él y ponerlo en la mira, pues han sido muy, muy importantes. Quiero agradecerte muy especialmente y a todas las personas que participaron en esta charla.
Muchísimas gracias por su participación. Los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana en la charla sobre cómo ser un buen cuidador. Muchas gracias, Catalina, que tengas una buena noche, que descanses. Muchas gracias, Gracias a Catalina. todas A todos por ustedes su Muchas gracias a ti, participación. Carmenza, por organizar estas cosas. Muchas gracias. Y Con gracias a mucho ustedes gusto, por escuchar. Mariluz. Gracias. Hasta luego. Bueno, gracias, hasta luego. Y a la Fundación, mil gracias.